Muy bien. Entonces, el tema con el que vamos a arrancar, y yo creo que es el que nos vamos a llevar los días siguientes antes del examen, va a ser esta parte sobre los vectores. Bueno, a ver, a grandes rasgos y haciendo un poquito de memoria, ¿vale? ¿Qué era una magnitud o una cantidad física? Una propiedad que queremos medir. Exacto, es una propiedad que se puede medir, ¿no? O que se está interesado en medir. Algunos ejemplos, ¿cuáles serían? Que bueno, ya han trabajado hasta este momento en los ejercicios. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Qué propiedades de algún experimento, de algún fenómeno pudiéramos estar interesados en medir? Pues los joules. Ok, en ese caso los joules, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué cantidad física nos están hablando? ¿Escalares? No, 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 no. O sea, por ejemplo, joules, joules me está diciendo la unidad de medida, es correcto. Presión. Ajá. Pero ¿a qué hacen? O sea, los joules, a qué cantidad física corresponden? Mm, Por ejemplo, si yo les digo 15 metros, ¿a qué cantidad física estoy haciendo referencia? A una ¿A longitud. metros? No, a una longitud. Ah, sí. En este caso, cuando tú mencionaste joules, ¿a qué cantidad física estás haciendo referencia? Ah, masa, fuerza, masa, fuerza. Trabajo. Al Trabajo. trabajo mecánico o a la energía también. ¿Ok? ¿Qué otra cantidad? Entonces, por ejemplo, una cantidad física que quisiéramos medir es la energía. Ese es un ejemplo. Cantidades físicas, ejemplo, la energía. ¿Qué otra podemos tener? Es una cantidad física además derivada, ¿eh? También hay que recordarlo. ¿Qué otra? De hecho, habían mencionado, escuché ahí, presión. La presión sí se puede. Sí, o sea, la presión, por ejemplo, en las llantas, en los neumáticos, ahí hay un fenómeno en que queremos medir la presión, ¿no? La potencia. La potencia, correcto también, la potencia. ¿Qué otra cantidad física? Piensen como o en los autos sobre todo, por ejemplo, ¿qué podría medirse? O se estaría interesado en medir. Ahora, ahora con la situación del coronavirus, que para entrar a un lugar, ¿qué es lo que se mide? La temperatura. ¿Distancia? La temperatura corporal. Es una propiedad de los objetos que se puede medir. ¿Ok? ¿Alguna otra? El trabajo entra ahí. Ok, bueno, energía, trabajo mecánico. Conocer el trabajo mecánico que efectúa una fuerza para poner en movimiento un objeto. ¿Cuál otra podría ser? ¿El volumen? Volumen, claro. Claro, es otra cantidad física que también se puede medir. El volumen desplazado por un objeto cuando se sumerge en un fluido. El volumen de agua que se va a utilizar para hacer un pozole. También es una cantidad física que se puede medir. Longitud. Claro, la longitud, la distancia que hay entre dos ciudades, este, entre dos sitios.
¿Ok? Vale, entonces, bueno, tenemos muchos más ejemplos, ¿no? Estos son algunos. Tiempo. El tiempo, claro, es otra magnitud física. ¿Ok? Entonces, es lo que veíamos, ¿no? O sea, desde iniciamos este curso recordando esto. Una cantidad con magnitud física es aquella propiedad que se puede medir, y son estos. Estos, a su vez, algunos de ellos son magnitudes físicas derivadas y otras son fundamentales. ¿Ok? Algunas fundamentales están aquí. Está la longitud, está el tiempo y está la temperatura. Por ejemplo, las otras dos, perdón, el resto sabemos que son magnitudes físicas derivadas. Bueno, después de qué hablamos, ya que sabemos qué queremos medir, ¿a qué pasamos? ¿Qué es lo siguiente que revisamos? Sus dimensiones. Bueno, sus dimensiones están relacionadas con las magnitudes físicas fundamentales. Sus unidades de medida. Exactas, las unidades de medida. Las unidades de medida. Porque, ok, muy bien que ya sepamos qué queremos medir, ¿no? El tiempo, longitud, temperatura, potencia. Por ejemplo, regreso al problema del coronavirus. O sea, ya sabemos que cuando queremos ir a un lugar público, nos tienen que tomar la temperatura. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la cantidad, la medida de temperatura. Pues lo siguiente es definir, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a registrar ese valor? ¿No? ¿Cómo vas a poder discernir entre alguien que puede que esté enfermo o alguien que esté sano? Entonces tenemos que hablar de una unidad de medida. ¿Y qué era la unidad de medida? Pues es lo. ¿Cómo? Pues es en lo que se mide, ¿no? Cada cosa. Sí, pero a ver, ¿cómo la habíamos definido? ¿O cómo habíamos entendido que era una unidad de medida? Es una comparación, ¿no, profe? Ok, se tiene que hacer una comparación. Sí, tenemos que, bueno, comparación, ¿cómo lo estás pensando? O sea, cuando dices comparación, ¿cómo te lo estás imaginando, concibiendo? Así, palabras muy simples, una unidad de medida es una cantidad, un valor numérico estandarizado, ¿no? Habíamos creo que dicho algo así al respecto. ¿Ok? Asociado a una cantidad física. Por ejemplo, cuando hablamos de un metro, ¿ok? De ahí, de manera indirecta, sabemos que estamos hablando de una longitud. Cuando decimos 15 kilómetros por hora, sabemos que estamos hablando de una velocidad, tan solo por escuchar las unidades de medida. Entonces ya sabemos a qué magnitud física corresponde. Por ejemplo, ahora que mencionaban los joules, ¿okay? Esa es la unidad de medida. Entonces, hablar de la unidad de medida ya de alguna manera nos prende nuestros recuerdos y sabemos que está o bien relacionado a la energía o estamos hablando de trabajo mecánico. Si hablamos de grados Celsius, pues sabemos que está relacionado con la cantidad física temperatura. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. La medida es el valor numérico estandarizado asociado a una cantidad física. Después revisamos un poco sobre las conversiones, ¿no? Que eran transformaciones de este valor numérico, de este número a otra cantidad numérica en un sistema de unidades distinto. Bueno, lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy en el entendido de los vectores es lo siguiente. Estos ejemplos que ustedes me dieron aquí, que son cantidades físicas que se pueden medir y que bajo alguna circunstancia estamos interesados en conocerlas, se dividen en dos grandes grupos. Y creo que, bueno, no me sorprendería que si las recuerden, porque aparecen en muchos lugares. A ver, entonces las cantidades físicas
Las escalares y las vectoriales. Exactamente. O sea, las cantidades físicas existen en dos grandes grupos, ¿no? Unas que son fundamentales, que son 7, y el resto son las magnitudes físicas derivadas. Pero estas a su vez, las, digamos, las ponemos en una bolsa y las vamos a ir separando ahora, no de esa manera, sino entendiéndolas desde otra perspectiva. Las cantidades físicas anteriores se pueden dividir en dos grandes grupos, o seccionar en dos grandes grupos. La primera de ellos, como bien mencionaba Daniel, son las cantidades, ¿ok? Las cantidades escalares o escalar. ¿Cuál es la característica que tienen ellas? Bueno, tienen asociado ¿Que son un valor números numérico. reales? ¿Perdón? ¿Que son números reales? También los números reales son cantidades escalares, exacto. O sea, ¿qué caracteriza a una cantidad escalar? Es que tiene un valor numérico, ¿ok? Y además, una unidad de medida. Por ejemplo, hablemos de la magnitud física, tiempo. Esa es la cantidad física. Pero si yo, por ejemplo, hablemos de un partido, ¿no? Cuando menciona, ¿no? En el minuto 30. O sea, ya nos están diciendo que esta magnitud física tiempo le estamos asociando este valor numérico. ¿No? En el minuto 30 sucedió algo, ¿no? Hubo una falta, o no sé, alguien salió lesionado, lo que sea. Pero noten que a esa magnitud física ya le estamos asociando un valor numérico y una unidad de medida. Y listo, ya quedó bien definida. Eso es lo que tienen las cantidades escalares. En contraste, ¿qué es lo que caracteriza al otro grupo? A lo que vamos a conocer como las cantidades vectoriales. Poseen una magnitud. Ok. Bueno, voy a parafrasear de esta manera. También tienen asociado un valor numérico. Ajá. Una unidad Pero de ellos, medida. pero ellos no pueden tenerlo. Bueno, sí tienen la posibilidad de tenerlo y no tenerlo, ¿no? ¿De quién? Las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales pueden o no tener qué cosa. Una unidad de medida, ¿no? Mm, a ver, bueno, no sé, por ejemplo, ¿qué piensas tú que sería? Bueno, estamos hablando en física. Entonces aquí, pues, a todo le vamos a poner Mm, una cantidad de medida. las unidades de medida. O sea, aquí sí va a Ok. ser importante. Entonces, a ver, vean. Tiene asociado un valor numérico como los escalares. Tiene asociado una medida en el contexto de física. ¿Ok? Pero además, ¿qué tienen? ¿Cuál es el extra que ellos tienen? El plus. Ah, perdón si estoy mal, pero no es una dirección. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que las distingue. Dirección. Eso es lo que las hace únicas y diferentes. O sea, por ejemplo, pues aquí dieron algún ejemplo. No, a ver, energía, presión. No, todos estos que dieron fueron escalares. Ok. La velocidad, por ejemplo, es un caso de una cantidad vectorial. La magnitud física es la velocidad. Y podemos decir, eh, un, bueno, las zonas ahora donde sucedían lo de los huracanes y todo eso, no sé, los vientos, ¿no? Por decir un número, ¿no? Se midió que los vientos tenían una velocidad de 500 kilómetros por hora, ¿ok? Y podemos encontrar que decían dirección sureste, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que estamos aquí indicando para, para esa situación? 500 kilómetros por hora, dirección sureste.
Vean, hemos indicado el valor numérico, 500. Hemos indicado la unidad de medida, kilómetros por hora. Pero además hemos indicado la dirección, hacia dónde soplaba el viento. Entonces, eso es lo que caracteriza a las cantidades vectoriales, la dirección. Y también algo muy importante, que va a ser la notación. ¿Cómo vamos a poder distinguir entre una cantidad que vamos a llamar escalar y una que vamos a conocer como vector? ¿Recuerdan cuál es la notación? Es una flecha, ¿no? Ajá, exacto. En la literatura uno puede encontrar que los vectores se identifican con una flecha en la parte superior. Entonces ya en automático, cualquiera que hable nuestro mismo idioma va a entender que de lo que estamos hablando aquí es de un vector. Y eso va a ser muy importante de recordar porque, bueno, si recuerdan, pues es uno de los temas que ahí luego nos dan lata porque se les olvida ponerle la flechita. Desde este momento ya hago esa aclaración, notación. ¿Ok? Las cantidades vectoriales ¿ok? Se identificarán como, ¿ok? Entonces aquí vienen algunos ejemplos. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues vamos a utilizar, por ejemplo, letras mayúsculas, pero siempre poniéndoles una flecha. Entonces, este es un vector que puede representar, por ejemplo, una fuerza. Pueden ser también minúsculas, no importa, pero también hay que ponerle una flecha. Que eso, por ejemplo, puede ser el momento lineal de una partícula. ¿Okay? Pueden ser, como menciono, minúsculas. Podemos interpretar que es la fuerza de fricción. Por ejemplo, esto. También. Así, otro vector. Por ejemplo, aquí tenemos el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, no importa, en ocasiones ocuparemos letras mayúsculas o minúsculas. Lo importante que hay que recordar siempre es que tienen una flecha escrita en la parte superior de las letras. Y los escalares, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo creen ustedes que se identificarán? Más bien, ¿cómo recuerdan? Más que creer, ¿cómo recuerdan? Para ellos no existe alguna notación en particular. Simplemente pues podemos utilizar las mismas letras que teníamos arriba, con la diferencia de que estos no tienen la flechita. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en un problema y hablan de la fuerza, mucho cuidado, porque si están hablando de la fuerza en el sentido de que es en el aspecto vectorial, entonces tienen que poner la fuerza, perdón, la flecha. Si están refiriéndose a ella en el sentido de la magnitud, ¿okay? El módulo de esa fuerza, entonces pueden prescindir de la flechita y damos por entendido que están hablando de una cantidad escalar. ¿Ok? ¿Cómo, profe? ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor? Ok. A ver, en ambos, noten que aquí estoy utilizando exactamente las mismas letras. Lo que hace distinto en notación a una cantidad vectorial de una escalar son estas flechitas. Entonces, en este caso, si estamos hablando del vector fuerza, ¿okay? Vector fuerza,
Entonces, forzosamente debe de ir la flechita. Si están hablando en un problema particular de la magnitud, el módulo de ese vector, entonces pueden prescindir de la flecha porque están hablando de un escalar. ¿Ok? Voy a ser específico con esta parte. Por ejemplo, F, aquí con flecha, ¿ok? F con la flechita arriba, está denotando una fuerza. Mientras, bueno, una fuerza, voy a ponerlo así, cantidad vectorial. Mientras que F, ok, sin flecha, la flechita arriba, estaría denotando la magnitud o módulo de vector fuerza. ¿Ok? Esto es una cantidad escalar. Entonces, mucho cuidado con la notación. Si la F se le pone una flecha, estamos hablando de la fuerza como cantidad vectorial. Pero si utilizamos la misma letra, pero sin la flechita, entonces estamos hablando de la magnitud o módulo. Es decir, de esta cantidad, ¿se recuerdan? O sea, en este contexto, estamos diciendo que la F sin flechita está denotando la magnitud o el módulo del vector F, del vector fuerza. Y esto es un número real, esto que está aquí. Esto es un número real. Entonces, mucho cuidado con la notación. Muy bien, ¿qué más tenemos que recordar? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario que tengan, muchachos, con relación entonces a esta distinción. No, profe. ¿Lo podía subir a tu pantalla tantito? Ok. Más. Ahí. Ya, gracias, profe. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más podemos decir a continuación? Podemos hablar de una representación, ¿ok? Digamos que esto está en abstracto, ¿no? O sea, aquí nada más estamos introduciendo la notación que vamos a seguir para identificar vectores. Pero podemos utilizar una representación en el plano XY. Entonces, déjenme aquí, vamos a cambiar de color. Entonces, vamos a ver, representación, ¿ok? De un vector en el plano XY. ¿Ok? De hecho, pues va a ser la representación que vamos a estar utilizando muchas veces. Bien, entonces, en el plano, déjenme, ¿qué prefieren? ¿Así como está la cuadrícula en blanco y el fondo negro, o a la inversa? Al revés. Al revés, ¿Así? Así. Ok, bueno. Vale, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo vamos a representar un vector en el plano? Entonces, vamos a tener aquí, como sabemos siempre, nuestro eje X, el eje horizontal, el eje Y en la dirección vertical. Entonces, un vector, recordemos, o lo podemos entender simplemente como una línea recta dirigida. Eso quiere decir que, dados dos puntos, por ejemplo, el origen, podemos construir un vector que apunte a algún lugar
a cualquier lugar en nuestro plano. Entonces, no, como tal, no hay una dirección privilegiada. Podemos dirigir a cualquier punto de nuestro plano es un vector. Por ejemplo, nada más por consulta voy a dirigir aquí, a esta esquina. Entonces, ¿qué habíamos dicho que tiene que tener un vector? ¿Qué era lo que lo hace único y diferente? Dirección. La dirección. Dirección. Exacto, la dirección. Entonces, en esta línea recta dirigida debemos indicar la dirección, es decir, que vamos del origen y terminamos en este punto. Esa es nuestra representación gráfica de un vector. Estamos diciendo, vamos del origen y terminamos acá, en esta posición, en este puntito. Entonces, a este vector, o mejor dicho, a esta recta dirigida, es a la que le vamos a llamar, por ejemplo, el vector V. ¿De acuerdo? Cualquier recta dirigida. Tenemos que indicar siempre dónde partimos y en qué punto terminamos. ¿Ok? Entonces, la notación para un vector va a ser la siguiente. Vean ustedes a continuación. ¿Están de acuerdo que aquí si uno utiliza su imaginación y apoyándose de la cuadrícula puede reconocer un triángulo rectángulo? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Vale, entonces veamos, ¿no? Si hacemos una línea paralela al eje Y, pero lo construimos por acá, aquí tenemos el lado de un triángulo, empieza a aparecer un triángulo, aquí está un cateto. Otro lado, por ejemplo, podría ser el de acá abajo. Hacemos una línea que vaya paralelo al eje X. A ver, voy a escribir un color más grueso, una línea más gruesa. A ver, ahí está. ¿Sí se alcanzan a distinguir? Sí, profe. Sí, ok. Vale, entonces, incluso así tal vez se vea mejor. Muy bien. Entonces, estos lados que están apareciendo aquí, de los lados de este triángulo rectángulo, les vamos a dar nombres. A este, por ejemplo, al que está en azul, lo voy a identificar como BX. Y al que está aquí en verde, lo voy a llamar B sub Y. Entonces, en el plano, vamos a tener la siguiente representación. En el plano XY, escribiremos a cualquier vector de la siguiente manera. Entonces, cualquier vector que construyamos en el plano lo vamos a escribir de este modo. Vean, vector B igual a el valor Bx multiplicado por este elemento Y con acento circunflejo o con una casita ahí en gorrito, más el siguiente término, el By, multiplicado por este otro término, una J con acento circunflejo o con gorrito. Es así como vamos a identificar en el plano nuestros vectores, siempre. Eso espero que les traiga recuerdos de quiénes son estos elementos. Este I, ¿qué está representándonos? ¿Recuerdan? O sea, gráficamente, ¿qué nos indica este I? El plano, bueno, las líneas imaginarias, o bueno, Y. Sí, ¿no? Sería en X. Ah, Este I nos está indicando cómo nos vamos a mover en la dirección X. Aquí lo pongo. Aquí, por aquí anda ese I. El I anda aquí. Digamos, se lo voy a poner así. Es el oficial a cargo de los movimientos en la dirección horizontal. Él es el que nos indica cuántas
pensándolo en esta analogía, ¿cuántas cuadras tendríamos que movernos hacia la derecha, o sea, x positivo, o hacia la izquierda, x negativo? ¿De acuerdo? Y en contraste, J, ¿qué estaría indicándonos en esta analogía? ¿Cuántas cuadras nos movemos hacia arriba? Ajá, o hacia abajo. Exactamente. O sea, el punto es movernos en la dirección Y. Entonces, en la dirección Y, ¿ok? Podemos movernos hacia arriba o hacia abajo. Y el que nos indica bueno, esa dirección es justamente este amiguito. Él controla el tráfico, vamos a ponerlo así, en la dirección vertical. Bien, ¿recuerdan cómo se llamaban esos amiguitos? ¿Qué nombres recibían el BX y BY? Las cantidades o voy a poner si B sub X, ¿ok? Voy a poner entre comillas, que estoy anotando, es la componente X del vector V. Y análogamente, B sub Y es la componente Y del vector V. Ok, aquí pongo las flechitas, no hay que olvidarnos de que aquí van siempre las flechas cuando hablemos de un vector. Entonces, eso es el nombre que reciben cada uno de ellos. Bx me está indicando, ¿ok?, cuánto vale este lado, el lado horizontal de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Y me indica que la dirección, en este caso, en la dirección X. El By, que es la componente Y del vector V, me indica, ¿ok?, cuánto mide este lado vertical del triángulo que se forma aquí. Y J simplemente, bueno, me permite dirigir justamente este lado a lo largo del eje Y, ya sea del positivo o del negativo. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Entonces, con esto. ¿Puede repetir eso último, profe? Es que no alcancé a escuchar bien. ¿A partir de qué parte? De ahí de las componentes. Ok. Bueno, estaba comentando que B sub X, el que está aquí en azul, denota, como componente de X, denota gráficamente la longitud de este lado en ese triángulo que tenemos aquí formado. En ese triangulito, BX representa el lado de la longitud de este lado. Y está indicando justamente decir que este triangulito puede estar ubicado en la parte positiva del eje X o bien puede estar ubicado en la parte negativa del eje X. Análogamente, BY me está aquí diciendo la componente Y del vector en la longitud de este lado, del lado que es vertical en este triángulo rectángulo. Y J nos indica si el triángulo está ubicado, digamos, en la dirección positiva del eje Y o bien está hacia abajo, en el eje Y también. Ok, gracias, profe. Ok, entonces esa es la forma en que vamos a estar refiriéndonos a los vectores. Entonces, nuevamente hay que habituarnos a que los vectores se escriben con una flechita y están acompañados por estos dos elementos, el I y el J. Aparte, hay algo muy importante que se tiene que tenemos que recordar siempre. Lo voy a poner así y le voy a cambiar color, porque es muy muy importante. ¿Ok?
Las componentes de un vector, ¿ok? Son números reales, ¿ok? Es decir, son escalares. ¿Ok? Eso es la parte importante. Es decir, que esas dos cantidades, muchachos, pertenecen a R, a los números reales. Entonces pueden, o sea, enteros positivos, enteros negativos, tener una versión decimal o una fracción. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo importante. Los únicos escalares aquí son estas componentes, justamente. Pero si ustedes toman esos números reales y los hacen acompañar de I y de J, en automático ya están hablando de un vector. ¿Okay? ¿Comentarios, preguntas en esta parte de cómo vamos a identificar la notación para un vector en el plano XY? No, profe. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo, digamos, para tal vez agarrar nuevamente práctica con esta notación. Voy para acá. Entonces, a ver, voy a poner esta línea. Bien, y voy hacia acá. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Okay. A ver, déjenme. Ejemplo. Considere tres puntos en el plano XY, cuyas coordenadas son las siguientes. Van a ser 4. Cuyas coordenadas son. Bien, el primer punto va a ser el punto de origen, o sea, el 0,0. El siguiente va a ser el punto A, que vamos a llamar o a ubicar en 4,3. El punto B, que va a ser el menos 5,5. Y C, que va a estar ubicado en menos 4, no, perdón, menos 3,4. ¿Ok? Entonces consideremos estos 4 puntos en un plano XY. Entonces, bueno, voy a construirlo aquí, apoyándome de la cuadrícula. Bien, este va a ser la dirección X, evidentemente. Pero en este ejemplo vamos a darles las dimensiones de metros. Es decir, estas X van a estar hablando de longitudes. Y aquí lo mismo con Y. Van a estar hablando de longitudes. También va a ser importante que identifiquemos que cada dos cuadritos de aquí, de esta cuadrícula, representa una unidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5. Y a la izquierda también, cada unidad 1 metro. Entonces aquí seríamos la posición de 1 metro, la distancia 1 metro, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ok, espero que los puntos me den para... voy a tener que bajar esto.
Ok, lo voy a mover aquí abajo. Muy bien. Y estos amiguitos los voy a poner más arriba. Y aquí construyo. Acá construyo todavía más. Y serían otros dos. Muy bien, creo que ya tenemos aquí, son 5, 4, vale. Bien, ¿cómo ubicamos puntos en el plano, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Cómo ubicamos los puntos en un plano? Pues viendo los números, las coordenadas, Ajá, las coordenadas, ok. ¿Y cómo orientamos esas coordenadas? O sea, el primer valor, ¿qué nos indica? X, La X, correcto. ¿Y X, el ¿no? Y segundo? el segundo en el Y. El Y, correcto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí el 0,0, el O, pues vendría a ser este punto, en el origen, justamente en el origen. Tenemos ahí el O. El A, ¿dónde andaría? 4,3. Entonces nos movemos 3 unidades hacia la derecha, hacia el este, y después 3 unidades hacia el norte o hacia arriba. Sería entonces desde el origen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Por acá, ¿no? Por aquí, en este punto ubicamos a A. Vamos con B ahora. ¿Dónde lo andaríamos ubicando? ¿En qué cuadrante andaría? en el 2, En el segundo cuadrante, ok. Entonces estaría 5 unidades hacia la izquierda o hacia el oeste. Y después 5 unidades hacia arriba. Ok, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Andaría como por acá. Por aquí tenemos al B. Muy bien. Y falta entonces ubicar al punto C. ¿Dónde andaría ese punto C? igual en el cuadrante 2, 4 unidades hacia arriba. Un P. Ok. Entonces el C estaría 3 unidades, primero moviéndonos hacia la izquierda y los 4 unidades hacia arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4 por acá. Entonces listo. Este es el punto C. Voy a borrar esto. Ok. Este lo voy a mover más cerca de este punto. Ahí está. Muy bien. Yo creo que lo que voy a hacer es mejor cambiar aquí porque no me va a tapar la figura. Déjenme ver qué hago. Ya. Voy a hacer este cambio. Porque si no se va a encimar todo lo que quiero hacer. Mejor así. El B lo voy a pasar para acá mejor. Abajo. A ver, son menos 5, menos 3. 5. 1, 2. Sí, ya quedó. Aquí está bien. Perfecto. Entonces vamos a ubicarlo de esa manera. Vamos a hacer una acotación aquí. A ver. En este mapa, en esta ciudad. Esto de hecho vamos a intentar que esto sea como una ciudad. Acotación. Vamos a nombrar, ¿no? Esos lugares. Por ejemplo,
La O que va a ser la ubicación del estudiante. Pensemos que ustedes son, en este caso son cada uno de ustedes. El A, ¿qué gustan que sea? ¿Qué lugar podría ser? Su casa, ¿La casa de quién? del estudiante. Ok. Vale, vamos a suponer que el estudiante inicia en su casa, o sea, la ubicación del estudiante es su casa. Ah, ya. Sobre La todo ahora, tienda. ¿no? La tienda, ok. ¿Así es nada más tienda o quieren darle un nombre en concreto? Pues tienda de abarrotes. Ok, tienda de abarrotes. Vale. Abarrotes. Ok, el B, ¿qué podría ser? El bar. ¿Cuál, perdón? Bueno, ok, El centro. ¿cuál, perdón? El centro. El centro de la ciudad, ok, bueno. El centro de la ciudad. ¿Dónde está la plaza? Se van a tomar helados. ¿Y el C qué sería? Escuela, ¿no? Ok, claro, no podemos. Sé que la extrañan, entonces no debe de faltar. Claro. Vale. Entonces, el O va a ser, bueno, suponiendo la casa donde se encuentra cada estudiante. ¿Ok? El punto A va a estar indicando, nos está ubicando la tienda de abarrotes. El B es el centro de la ciudad. ¿Ok? Y C está indicándonos a la U. Bueno, voy a, voy a escribir las siguientes preguntas. ¿Ok? Y para ir construyendo, a ver, direcciones. Vamos aquí a construir direcciones. Entonces, supongamos lo siguiente, como primer caso. Un amigo que nos visita, ¿ok? Eh, quiere conocer el centro de la ciudad, ¿ok? El centro de la ciudad. La pregunta es, ¿qué indicaciones debemos darle para que llegue a lugar al centro de la ciudad, a dicho lugar? ¿Ok? Entonces, este es aventurero y pues no estamos ocupados, no podemos acompañarlo, pero bueno, en todo caso, le queremos decir cómo llegar. Vamos a asumir, ¿ok? Asumiendo que cada uno de los cuadritos que aquí aparecen representa pues, una cuadra, aunque es una ciudad bastante rara, pero vamos a suponer así, que está representando cada cuadrícula una calle. Entonces, ¿qué indicaciones deberíamos darle a este amigo para que desde donde se encuentra con nosotros logre llegar al centro de la ciudad? Que recorra 4 calles, no, pero son 5 hacia la izquierda. Debemos pedirle que, ajá, que ¿cuántas cuadras? 5, ¿no? 5 hacia, bueno, como cada cuadra está seccionada con 1 metro, entonces vamos a decir 5 metros, ¿no? Para darles unidades. Muy bien, 5 metros o 5 cuadras. ¿En qué dirección? Hacia el este. A la izquierda. Hacia el oeste, ¿no? Oeste. Oeste, sí. ¿Sí? Ya empiezan a sacar la brújula, ¿eh? Porque sí se va a ocupar. Debemos pedirle que camine 5 metros hacia el oeste o 5 cuadras, ¿vale? Y después, 3 metros al sur. ok, entonces a ver, ya anda por acá, ¿no? Ya anda en este lugar. Y después le decimos, tienes que caminar hacia el sur. ¿Cuántas cuadras? 3. Y después 3 metros o cuadras hacia el sur. Correcto.
Bueno, con esta información, muchachos, que tenemos a nuestra disposición, que son las instrucciones que le estamos dando a nuestro amigo, podemos construir un vector. Un vector que va desde el punto en el que salió, que es decir, la casa donde nos encontramos, hasta el punto B, es decir, el centro de la ciudad. Entonces vamos a construir una recta dirigida que termine en el punto B. Esta flechita, perdón, o recta dirigida, lo vamos a llamar P. Esto amarillo es el vector P. Entonces, a continuación, lo siguiente. Con la información dada al amigo, podemos construir el vector P que va del lugar en el que nos encontramos, es decir, el origen, al centro de la ciudad. Centro de la ciudad, es decir, el punto B. ¿Okay? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a ver. El vector P, en general, ¿qué forma debe de tener? Según lo que mencionamos aquí. Aquí abajo. Tiene que escribirse de esta manera, en el plano. Entonces, vector P, ¿ok? Tiene que ser igual a ¿qué? A un valor Px, ¿no? Sí. Multiplicado por este elemento que nos guía en la dirección Y, es decir, nos indica si nos movemos a la izquierda o a la derecha en el eje X, más un P sub Y, acompañado del guía que nos indica si nos movemos hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Esa es la forma del vector. Pero ahora, si utilizamos la información que hemos construido aquí, dado al amigo, ¿qué podemos decir? A ver, en Px, ¿cuánto vale Px? Menos 5. 5. Ok, a ver, vamos a ver. Menos 5. 5. En principio 5 metros, pero viene la dirección, ¿no? Le tuvimos que decir a nuestro amigo hacia dónde moverse. Como es hacia la izquierda, entonces en el dibujito eso es representado como un ¿Es menos. menos? Exacto. Y Menos I, correcto. con el sombrerito. Exactamente, el I. Menos 3 J con el sombrerito. Ok, correcto. Nuevamente, como el amigo tiene que avanzar hacia el sur, significa que los 3 metros que tiene que recorrer tienen que ir hacia abajo, menos. Y el que nos controla el tráfico en esa dirección es el J. Y listo. Ya tenemos entonces el vector P, escrito en términos de sus componentes. Vean que es menos 5, dirección X negativo, y después 3, menos 3, dirección Y negativo. ¿Preguntas con este ejemplo, muchachos? Entonces, ¿cómo obtener entonces, o qué significado tienen las componentes de un vector? No, profe. ¿No? Muy bien. Vale. Vamos a ver entonces el siguiente caso. Digamos que ahora vamos a ver qué será. Ok. Vamos a ver en el siguiente caso. Entonces vamos a revisar la siguiente suposición. Ejemplo número 2. Vamos a ver. Voy a poner así. Somos nuevos en la ciudad. Ok. Vamos a suponer eso. Somos nuevos en la ciudad. Y debemos de llegar. Ok. De llegar a la escuela. Ok.
Entonces es lunes por la mañana, 7:30, tenemos clase. Tenemos ¿qué indicaciones debemos recibir para llegar directamente a la escuela desde donde nos encontramos? ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces? Queremos que salir desde el punto cero y tenemos que llegar directamente a la escuela. Entonces, ¿cuáles serían las instrucciones que tendrían que darnos para poder lograr ese objetivo? Caminar Ajá. 3 metros hacia el oeste. 3 Paso metros, por- 3 metros hacia el oeste, ok. Así, en esta dirección, muy bien. Y luego 4 metros hacia el norte. 4 metros hacia el norte. Ok, muy bien. Listo. Llegamos desde el punto cero hasta la escuela. Evidentemente aquí nosotros podemos definir otro vector, ¿no? Uno que vaya desde el punto cero o el punto O hasta la escuela, de manera directa. ¿Ok? Y este vector lo voy a llamar R. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, recuerden, las instrucciones son 3 metros al oeste y 4 al norte. Ok, entonces comenzamos. Las instrucciones que debemos recibir, ok, deben ser las siguientes. ¿Cuáles son entonces? Debemos caminar, ¿cuántos metros? ¿4? 3. 3 y 4. 3 metros hacia el oeste y 4 metros hacia el norte. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer. El vector R que se construye a partir de esa información, ¿eh? ¿Qué forma va a tener ese vector? Vean, nuevamente, ¿no? La componente Rx en la dirección Y más la componente Y, ¿ok? Mediado por el amiguito J. Muy bien. ¿Y cuánto sería? ¿Cómo quedaría entonces el vector con la información que tenemos arriba? Quedaría -3. Menos 3 metros, ajá. Y Y, con exacto, sombrerito. así es. Más 4 metros J el sombrerito. Más, ok, más 4 metros. Como nos movimos al norte, esta cantidad debe ser positiva. Y listo. Ya tenemos el vector R escrito en términos de sus componentes. Menos 3 metros Y más 4 metros J, que coincide justamente con lo que tenemos aquí. Menos 3 metros Y más 4 metros J, hacia arriba. ¿Todo bien hasta ese momento? ¿Estamos bien entonces con la información aquí?
Ok, vale. Entonces vamos a ver un último caso. Ya el caso final en esta historia de viajes. A ver, el caso o ejemplo número 3 va a consistir en lo siguiente. Esto va a ser un caso hipotético. 3. Después de una noche de estudio, ¿ok? Nuestro compañero de habitación, ¿ok? Terminó muy mal, ¿ok? Se aparece que se fue de fiesta, pero no. Solamente tuve una noche de mucho estudio. Ya saben lo que sucede siempre. Un día antes se ponen a estudiar. Entonces, Se bueno, emocionó por el estudio. exactamente. Sí, se desveló. Tiene lección de física el día siguiente. Bueno, pues. Entonces, bueno, después de una noche de estudio, nuestro Romy, necesita, ¿ok? Por qué, a ver, tal vez ustedes sepan más, ¿qué se puede comprar en una tienda de abarrotes para poder ayudarlo? A la tienda de abarrotes, Un energizante. ¿ok? A comprar una bebida energizante. ¿Ok? Un suerox o algo así. Ok, bueno. Y posterior a ello, ¿ok? Posterior a ello, debe llegar a la escuela. Claro, porque tiene examen. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿qué indicaciones deberíamos darle para que cumpla su cometido? A ver, vamos a irnos hacia arriba, ¿ok? Y entonces, a ver, ¿qué debemos de decirle a este amigo? Pues que tiene que ir Ajá. 4 4 metros al este, al 4 este. metros al este, muy bien. 3 metros al norte. 3 metros hacia el norte, muy bien. Y llegó a la tienda de abarrotes, ¿no? Ya, Ujú. se compró su bebida energizante. Y después, Y después 1 metro hacia el norte. ok, que se avanza 1 metro hacia el norte. Y luego 7 7. metros hacia el oeste. 7 metros hacia el oeste. Hacia acá. Y ya llegó, ¿no? A su clase. A su examen de física. Exactamente. Ok, bueno. No sé si notaron algo, que cuando el estudiante, bueno, el roomie ya estaba aquí, le dieron la dirección como si este punto fuese el origen. Ujú. ¿Ok? Eso es Porque importante porque cuando uno construye vectores, noten que siempre necesita un punto de inicio y un punto final. En el primer trayecto, comenzamos en el punto 0 y terminamos en el punto A. Entonces, estos dos puntos solitos, esta pareja de puntos, nos están definiendo ya un vector, que va a ser el que voy a dibujar a continuación. Este vector blanco. Vean, el que va del origen a la tienda de abarrotes. Le voy a poner Q, lo vamos a bautizar como Q. Y el siguiente vector, el que me indicaron, ¿de dónde a dónde va? O sea, profe, Sí, ya sabiendo que era, entonces ya, bueno, ya lo que probamos con Q. Q ya sería nuestro vector. el Q es el vector que utilizas para Para llegar subir un desde el... metro. No. Q, ajá, Ajá. el blanco, es el vector que va del origen, es decir, donde estamos nosotros con el roomie, y Ujú. va a la tienda de abarrotes. Ok. Porque es el primer trayecto, ¿no? Quiere pasar a la Ujú. tienda de abarrotes. Es el primer recorrido que tiene que hacer. Ah, ok. Ya Eso.
Y ese recorrido lo vamos a estar identificando con el vector Q. Q. Ajá. Ahora, partiendo de este punto, es decir, ya situándonos en la tienda de abarrotes, noten que no bueno, es ilógico decirle, ¿no? Ahora, te regresas aquí a la casa, al origen, y te vas a la escuela. No. Pues ya que estás ahí, noten que le dimos instrucciones a partir de ese punto. Entonces, a este punto funciona como punto de origen para el siguiente recorrido, teniendo como punto final nuevamente C. Entonces noten que tenemos otro vector, el que va de A a C. Voy a dibujar estas líneas, ya no se van a pueden confundir. A ver, listo. Ahora sí quedan claros los vectores. Sí, El profe. blanco es el Q y el que dibujé acá en amarillo lo voy a llamar S. Ok, entonces con con las instrucciones que ahora que le dimos al compañero, pues hemos sido capaces de construir dos vectores. Ok, y lo que quiero que noten es que el segundo vector está tomando como punto de partida la posición A, ya no el origen de toda esta ciudad, que sería en donde se encuentra el estudiante al inicio. Entonces, a ver, con la información, bueno, las instrucciones, ¿cuáles serían? ¿Hacia dónde debe de moverse? Primero hacia el este, ¿no? Debe caminar, ajá, debe caminar, ¿cuánto habíamos visto en la aquí en el dibujito? 4, ¿no? Sí, 4. 4 metros hacia el este y 3 metros al norte. 3 al norte. 4 y 3. 4 y 3, ok. Entonces 4 y 3. Caminar 4 metros al este y después 3 metros al norte. ¿Ok? Para llegar a la tienda. Muy bien, que es en el punto A. Después, tras comprar la bebida, ¿qué debe de hacer? Caminar 1 metro al norte Ajá, debe avanzar 1 metro más al norte. y 7 al oeste. 7 al oeste, perfecto. Al oeste para llegar a la escuela. Perfecto. Entonces aquí ya viene el comentario, ¿no? Con esta información, podemos construir dos vectores. Les dijimos que era Q y S. Los vectores Q, okay, y S. Ok, entonces bueno, aquí ya no me cabe el espacio, me voy para acá arriba, me voy a poner al lado del... Profe, ¿puede regresar tantito a la oh, parte de abajo y voy, ¿okay? para tomar una foto? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a construir nuestros vectores Q y S con la información que tenemos aquí construida, que tuvimos con estos datos. A ver, entonces voy a poner esta línea para separar y regresamos. Muy bien, entonces, a ver, el vector S, no, perdón, Q.
va de el punto 0 a A, ¿de acuerdo? Ok, el vector Q va del punto 0 al punto A, la tienda de abarrotes. Entonces, vean, Q debe escribir como componente X del vector Q por el soldadito este Li más Q sub Y por este otro soldadito J. Y vaciamos la información que tenemos. ¿Cuánto era aquí? 4 metros y, ¿ok? Más, ¿ok? 3 metros J. Entonces, listo, ya tenemos el vector Q en la versión de sus componentes. Hagamos lo propio con el vector S. El vector S va de A a C, de la tienda de abarrotes a la escuela. ¿Qué forma tiene este vector? Vector S. Será SX, ¿ok? En la dirección Y, o por este amiguito Y, ¿ok? Más, perdón, aquí es con amarillo, más S sub Y en la dirección J. ¿Y eso cuánto, bueno, cómo queda? De acuerdo a las instrucciones que le dimos. A ver, vean, acá está. ¿Cómo vamos a tener que organizar la información que hay que darle? -7. Menos 7 primero, porque siempre necesitamos primero incluir el dato en el eje horizontal, ¿correcto? Menos 7. Aquí son menos 7 metros en la dirección Y o en la dirección X. Muy bien, después. Más 1 metro Ajá, en la dirección J. J, correcto. Y listo. Ya, con esas instrucciones escritas de manera vectorial, ya podemos orientar a nuestro amigo para que llegue sin problemas a su destino pasando por su bebida, ¿no? Que le va a salvar el día. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, ok. Bien, entonces, nada más para rematar. A ver, noten algo. Fíjense, el recorrido que hace nuestro compañero, o sea, que tiene que pasar la tienda, es del punto de origen al punto A, y después del punto A va al C. Y nosotros fuimos directamente desde el origen a C. ¿De acuerdo? No tuvimos que hacer una escala en la tienda de abarrotes. Sin embargo, algo está pasando aquí. Resulta que la suma del vector Q más el vector S es igual al vector R. Y eso es debido a que en los vectores, repito, solamente, bueno, están definidos a través de un punto de inicio y un punto final. Entonces el recorrido que nuestro amigo realiza, aunque involucra más puntos, ¿ok? Siempre se va a construir, su recorrido final, repito, final, se va a construir siempre desde donde partió hasta donde llegó. ¿Vale? Entonces vamos a ver eso si es cierto. Vamos a sumar estos dos vectores, pero para ello necesitamos definir cómo vamos a hacer la suma. ¿Vale? Entonces, aquí, adición de vectores. De
vectores. Dados los vectores A y B, ¿ok? De la forma, ¿cómo vamos a darles esa forma? Entonces aquí es ok, A y B. Pues tiene estas componentes, o sea, su forma explícita, como hemos visto, es AX, el vector, bueno, el amiguito Y, más A sub Y, el compañero J. Listo. ¿Qué vamos a hacer con B? Vamos a escribir, bueno, tiene la misma, una forma similar. Es decir, tiene una componente X, acompañada por Y, más B sub Y, acompañado por J. Perfecto. Entonces la suma, ¿cómo se va a definir? Entonces la suma o resultante, como también se le conoce, de los vectores, ¿okay? Vectores se construye como, vean, entonces a la suma lo voy a llamar R de resultante, ¿ok? ¿Cuántas componentes va a tener este vector de acuerdo a lo que hemos visto en general aquí? Dispondrá de estas dos. Ahora, esto a su vez tiene que ser igual, según nuestra definición de suma, que es esta. ¿Ok? Podemos construir un nuevo vector sumando los dos previos. Y la manera de hacerlo es la siguiente. O sea, aquí voy a saltarme pasos. Pero lo que hay que llegar es a lo siguiente. Vean, que AX, algo que ustedes ya conocen, AX más BX, y esto está mediado por el vector Y, más, ¿ok? La suma de las otras componentes, la AY más BY. Y esto está mediado por el compañero este J. Entonces así se van a sumar los vectores. Es algo que ya, bueno, en principio ustedes deberían recordar, si no, bueno, aquí está nuevamente. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hay que hacer para sumar dos vectores? Sumar la componente X del primero más el segundo. Y esto, y el resultado de hacer esa operación nos va a dar la componente X de nuestro vector suma o vector resultante. Aquí está. ¿Cómo construimos la siguiente componente? Pues sumando la componente Y del primero más la componente Y del segundo. Esta cuenta. Y vean que como resultado nos vamos a encontrar con la componente Y del vector suma. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, ¿cómo es la operación que hay que realizar aquí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuánto da la suma de estos dos vectores? A ver, se los pongo aquí. Va a dar menos 3 y Ajá. más 4J. Ok, menos 3 Más, metros y, ajá, más 4 menos, J. más 4 metros J. Ajá, exacto. Entonces, esos datos recuérdenlo y vean acá. R. Menos 3 metros y
más 4 metros J. Conclusión, entonces, el recorrido que hace nuestro compañero vectorialmente hablando es equivalente a vernos, bueno, en nuestro caso, dirigirnos directamente hacia la escuela. La suma Q más S es igual a el vector R. ¿Ok? Gráficamente así se representa, bueno, así lo podemos entender mediante estos recorridos. ¿Ok? Preguntas, muchachos, entonces con este recordatorio sobre vectores. No, profe. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces estaríamos terminando la sesión de este día aquí. Ya la siguiente clase, que tenemos 2 horas, yo creo que estaremos ya revisando hasta los productos también de vectores con esta notación. Entonces, la notación para los vectores ya, vean que ya es esta, ¿no? De manera inicial, es esta la que vamos a trabajar. Entonces, no olviden poner las flechas, no olviden poner los acentos circunflejos a estos 2 elementos. Ok, muchachos, pues bueno, si no hay alguna duda o comentario al respecto, nos estaremos escuchando entonces el día viernes a partir de las 9 de la mañana. Ok, gracias, profe. Ok, profe, hasta luego. Bueno, Hasta muchachos, luego a quédense. todos. Hasta luego. Bye. Paz a todos. Bye.